quite esto, vamos a que lo grabe acá en la computadora y además vamos a mandarlo que va a ser una transmisión en vivo desde mi Facebook. Ok, creo que aquí hay un error, permítanme tantito, entonces todavía no va a ser en Facebook porque voy a cambiar como les había manifestado que iba a ser en el Facebook, pero en el Facebook de Martín Ochoa, tengo que hacer el cambio rápido aquí con mi cuenta. Eso no tarda más que, pues, ¿qué será? Más de unos 30 segundos. Y listo, ya estoy conectado a mi Facebook. Ahora sí ya cerramos acá y con esto ya puedo hacer el acceso del vivo en Facebook. Quiere decir transmitiendo en directo, conectarme en vivo ya. Dice que está preparando la transmisión en directo. Bueno, mientras la prepara, pues les agradezco mucho que nos estén acompañando. Nos acompaña Dagoberto Aguilar y también Alicia. Muchas gracias por estar con nosotros en esta primera parte de esta presentación de nuestro libro de cómo mejorar tus modelos de pensamiento. Ya, de hecho, propiamente dicho, ya está la transmisión en Facebook y por lo mismo, pues bueno, a partir de ahorita, pues Lili, todo tuyo. Investigación. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación del libro del doctor Martín Ochoa. Nos da muchísimo gusto recibirlos, nos da muchísimo gusto que nos acompañen a todos los que están en Facebook, a los que están en su casita tomando un cafecito en esta tarde lluviosa. Bienvenidos. Es un placer para nosotros. También damos la bienvenida, por supuesto, al doctor Martín Ochoa, ¿verdad? El autor de este maravilloso libro. A la maestra Marta Rebolledo. Es un gusto, gracias, bienvenida. Y a la doctora Conchita Mar también, gracias por acompañarnos y vamos a estar aquí charlando sobre el gran trabajo que implicó hacer este libro para el doctor Martín, porque pues escribir un libro no es cualquier cosa, ¿verdad? Es una cosa complicada. A ver, Martín, platícanos cómo nace todo esto de hacer este libro que se llama, se llama ¿Cómo mejorar los modelos del pensamiento? Pues muchas gracias por la presentación y también muchas gracias por todos los que nos están acompañando en esta, pues en lo personal, este gran momento, ¿no? Para la presentación de este libro. Claro, el origen de cómo mejorar tus modelos de pensamiento se remonta a mis estudios doctorales, en donde, pues, precisamente acompañado con la doctora Conchita Mar, quien me hace el honor de estar en este momento acá, pudimos formalizar pues, todo el modelo teórico que trataba de responder a aquella pregunta de cómo es que el ser humano piensa, que en sí es una pregunta pues bastante compleja, si se quiere o se pretende responder mediante solamente un enfoque. Y precisamente bajo este esquema era muy difícil pretender tratar de abordar todos estos esquemas y que por ende nos llevó poco a poco a tratar de ir acotando hasta poder encontrar un camino que nos ayudará a entender cómo es que se formalizan sobre todo los modelos de pensamiento. Y esto a su vez nos llevó un poquito más adelante a trabajar en la idea de cómo es que podíamos pues promover el desarrollo de buenos modelos de pensamiento en el ser humano mediante una serie de prácticas que debían de ser observadas. Esto entonces derivó en un discurso de carácter prominentemente filosófico y en donde pues vimos que se incluyen varias ramas de la filosofía, como lo es la teoría general de sistemas, la de construcción, el pensamiento complejo, la semiótica, etcétera, y que todos ellos de una u otra manera pudieron aportar en cómo es que a través precisamente de todos estos modelos filosóficos el ser humano piensa. Esta idea más adelante se contrastó con resultados de neurocientíficos como Niklas Danae y que efectivamente llevan o convalidan el hecho de que el ser humano
tiene para, ocupa para sus modelos de pensamiento esquemas orgánicos y que todos estos esquemas a su vez representan por sí mismo una forma personal única del ser humano. La forma en la que el ser humano piensa siempre es exclusiva y es tan identitaria, tan individual como una huella dactilar. Yo creo que a grandes rasgos esto es lo que podríamos decir en un principio. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias y no sé, tú me dices. Perdón, es que entró la llamada. Es que entró una llamada aquí a mi celular. Adelante. Son cosas que pasan, Martín, cuando estamos En vivo. con la tecnología, sí, en vivo, son cosas que pasan, pero bueno, eso demuestra que sí estamos aquí en vivo, que estamos Así aquí es. en el calorcito de la presentación del libro. Y pues bueno, a mí nada más me gustaría que saber un poquito como de manera como sencilla, que nos dijeras cómo podemos, o sea, cómo este libro nos puede servir como para, digamos, la vida diaria, por decir, cómo yo lo puedo utilizar y me puede servir leer este libro y leer todo este estudio que hiciste, ¿no? Sobre lo que nos acabas de explicar. Sí, claro. El ser humano tiene, como yo manifestaba desde el principio, tiene modelos orgánicos de pensamiento. Todos somos productos de nuestra experiencia, somos productos de los conocimientos que adquirimos desde nuestra niñez y cómo es que estos conocimientos los interpretamos y les damos sentido y significado. Estos conocimientos, a su vez, nosotros tratamos de darles ese sentido y significado para poder coexistir en una sociedad y también en nuestras relaciones sociales y, por supuesto, también laborales, familiares, etcétera. Este libro persigue la idea de poder cuestionarnos acerca de cómo es que nosotros pensamos y también cómo es que nosotros podemos llegar a desarrollar nuevos modelos de pensamiento. Nadie puede hablar de lo que no sabe. Todos llegamos a alcanzar nuestro potencial de acuerdo con lo que sí sabemos. Entonces, la invitación con este libro es que nuestro potencial es mucho más grande y que la manera en la que podamos desarrollar nuestro potencial es ejercitando la mente mediante una serie de mecanismos que son los que se proponen en este libro. Se desarrolla una serie de modelos que hablan acerca de la jerarquización de las ideas, de cómo es que estas ideas nos van a llevar a poder interpretar o desarrollar nuevos modelos, nuevas formas, por ejemplo, para poder romper paradigmas, desarrollar pensamiento lateral o poder encontrar, por ejemplo, mecanismos como la asociación de ideas, generación de la innovación, la creatividad, etcétera. Y sobre todo, el énfasis de con que todo esto que estoy yo mencionando no solamente se limita a la condición abstracta del pensamiento puro, sino también la aplicación hacia la empatía, el sentimiento y la emoción. Porque al final del día el ser humano es un ser emocional y no hay decisión sin emoción. Entonces todo este entramado está pues compilado en este libro que precisamente lo que persigue es eso. ¿Cómo es que nosotros pensamos y cómo es que podemos mejorar estos modelos de pensamiento? No, Martín, qué interesante, súper interesante. Oye, y una preguntita así, perdón, doctora, nada más una última que me llamó la atención, que dices que podemos desarrollar nuestro potencial, o sea, ¿aplica para cualquier edad? O sea, yo que tengo 49, ¿puedo todavía desarrollar mi potencial? Absolutamente. De hecho, el potencial de nuestro pensamiento es una condición inherente, una condición magnífica del cerebro humano. A mí me parece incluso fascinante, es que el ser humano nunca deja el cerebro humano nunca deja de poder crecer o formalizar nuevos modelos de pensamiento. Las conexiones cerebrales son una serie de sinapsis que mediante su práctica continua a través de un proceso que se conoce como neuroplasticidad nos permite desarrollar nuevas habilidades. Hay
estudios que demuestran que, por ejemplo, en algunos casos donde hay gente que sufre accidentes y que, por ejemplo, pierde alguna motricidad debido a la consecuencia de alguna de estos accidentes, más adelante a través de terapias puede recuperarlo porque precisamente la neuroplasticidad permite que el cerebro pueda volver a activar esta sinapsis y, por ejemplo, facilitar la motricidad anteriormente perdida. En mi época de niño se decía que las neuronas se morían y que las neuronas no se regeneraban. Sí. Eso no es cierto. El cerebro humano tiene la gran capacidad de ir creciendo, de ir generando nuevas sinapsis, nuevas conexiones, y esto nos permite no solo aprender, sino enriquecer nuestra experiencia de vida. Y a través de este proceso de enriquecimiento somos sin duda algunos seres humanos más completos. Ay, muchas gracias. Muy interesante, increíble. Ahora sí, doctora, disculpe que la interrumpí. La escuchamos, No, doctora. está bien, muchas gracias, maestra Liliana. Bueno, sobre todo cuando el doctor Martín está haciendo referencia a esta visión que se tiene, a este romper paradigmas, ¿no? Es que antes se pensaba de una forma y ahora se piensa de otra. Si bien tiene que ver con todo lo que hemos ido aprendiendo y desarrollando, ¿no? Y cómo la ciencia nos ha permitido acercarnos a nuevas cosas, a nuevos conocimientos. Parte de lo que a mí me parece muy interesante cuando hago la lectura del texto es cómo nos enfocamos en estas habilidades del pensamiento. Y esas habilidades que son las que nos ayudan, como tú comentabas, bueno, no importa la edad, ¿no? Están ahí presentes, son parte inherente de nosotros, de nuestro quehacer cotidiano, que es pensar, porque finalmente pensamos con palabras, ¿no? Nosotros tenemos esa riqueza de pensar con palabras. Y entonces me llama la atención un pequeño párrafo que retomo del texto, donde dice que estas habilidades del pensamiento dan pie para mantener y construir procesos intelectuales comprensibles y organizados. Es decir, nos permiten pensar de una manera lógica, organizada, estructurada. Y esto nos lleva finalmente a darle un sentido a lo que estamos conociendo. El doctor Martín hace referencia a algo que también me parece relevante y que el texto lo destaca, y que se refiere sobre todo a cómo es que nosotros podemos acercarnos a un nuevo conocimiento. Pues nos acercamos primero, sí, por la experiencia, claro, sí, por el lenguaje, por supuesto, pero también nos acercamos porque ya tenemos un antecedente. Hay algo que nos conecta con esto nuevo. Y entonces, toda esta relación de elementos es lo que nos va a permitir comprender, acercarnos a la comprensión de eso nuevo que se acerca a nuestra mente, a nuestros saberes. De tal manera que el lenguaje aquí tiene un papel relevante y todas estas estrategias que se intentan promover o generar en el texto a partir de diversos modelos, lo que nos dan es la posibilidad de entender que somos capaces de muchas más cosas de las que hasta ahora pensábamos que éramos capaces, ¿no? Yo creo que ese es un elemento que podemos rescatar del texto, que más allá de la estructura teórica que nos ofrece de una manera, digamos, sencilla o acotada, a poder aterrizar a este modelo que se pretende proponer, nos da sentido a lo que nosotros hacemos cotidianamente, que es pensar y aprender. Esa era de momento ahí mi intervención, aprovechando lo que decía el doctor. Gracias. Gracias a usted, doctora. Bueno, vamos a escuchar a la maestra Marta Rebolledo. Escuchamos. Gracias, Lili. Fíjate que justamente, doctora, y bueno, también al doctor Martín, estaba pensando un poco en eso, estaba yo tomando notas de todo lo que decía el doctor, porque cuando me acerqué al libro, cuando tuve la oportunidad de leerlo todavía en preimprenta,
y poder revisarlo a conciencia. Una de las cosas que más me llamó la atención es este planteamiento de diversas teorías que permiten entender cómo el ser humano piensa, que además, como lo dice la doctora, es una actividad cotidiana. Difícilmente en el día a día nos detenemos a pensar cómo pensamos, ¿no? Sin embargo, lo estamos haciendo todo el tiempo. Y el poder tener una vista a este libro, el poder revisarlo, leerlo, tenerlo en las manos, te permite reflexionar sobre ese proceso que obviamos en todo momento, lo obviamos, lo damos por sentado, estamos pensando, no hay problema y seguimos actuando. Pero justamente el obviarlo, el no darle ese sentido de análisis, es lo que hace que se pierdan las oportunidades de mejorar nuestro pensamiento, ¿no? Y lo que me parece interesante precisamente del modelo y del libro que propone el doctor Martín es que nos permite mantener esa reflexión y análisis en todo el proceso. O sea, estamos pensando y al mismo tiempo estamos pensando sobre lo que pensamos, ¿no? Pensando sobre cómo pensamos, pensando en cómo a través de ese pensamiento aprendemos. Entonces, para mí, que estoy muy inmersa en el ambiente educativo y en un ambiente educativo que no es precisamente tradicional, sino totalmente alejado de lo que es la escuela tradicional. Este modelo me da como una base teórica firme para poder sostener algo que siempre he sostenido y que han sostenido muchos antes de mí, que es que el ser humano puede aprender en todo momento y en toda circunstancia. No necesita estar en un aula, no necesita estar en un proceso específico, sino que lo que requiere es desarrollar estas habilidades del pensamiento, ¿no? De hecho, por eso a mí la frase que más me atrapó del libro es esta que dice, el logos es complejidad, por lo que la no complejidad no es el logos. Y entonces, a mí me hizo así de, ¿no? Boom, porque la sociedad actual ha perdido complejidad. Se ha vuelto complicada, pero no compleja. Y eso es algo que te deja, dice, ahí vienen tantos problemas actuales, sociales, educativos, de todo tipo, y que vemos reflejados en las redes sociales, aprovechando que ahorita las estamos usando, se pierde la complejidad del pensamiento y al perderse esa complejidad, se pierde riqueza, se pierde oportunidades, se pierde un montón de cosas. Entonces, qué importante es tener un modelo que ayude en cualquier edad, ¿no? O sea, obviamente ahorita está enfocado en adolescentes, pero en cualquier edad, que ayude a no perder esa complejidad, a mantener nuestro logos funcionando. O sea, para mí fue así como, me abrió la mente totalmente, ¿no? Y es que, fíjate que una de las cuestiones que en su momento nos llevó en la discusión con la doctora Conchita, es que cuando dábamos clase frente al salón, yo enseñaba matemáticas y a mí me sorprendía cómo es que el alumno sacaba buenas calificaciones conmigo, pasaba de año, al día siguiente, bueno, a los 2, 3 meses regresaba conmigo para el siguiente curso de matemáticas y la base ya se le había olvidado, todo lo que había aprendido ya se le había olvidado. Esa fase en donde lo que había sido en cierto momento una cuestión concreta, un conocimiento pues completamente palpable, válido en el alumno, de pronto había desaparecido. Y claro, yo le decía, pues es que tú deberías saberlo, ¿no? Pero incluso hasta como eran adolescentes, como se molestaban, ¿no? Pero ¿sabes qué pasaba acá? Que un problema claro de esto y que aborda precisamente la complejidad es que nosotros no llevamos el conocimiento ya directamente al nivel metacognitivo ni al self. Esto es, lo llevamos hasta una parte bastante básica y funcional, operativa, y si me permites hasta el término absurdo, primitiva, ¿no? Solamente quiero darle el carácter de utilidad práctica en este momento, que se llama en el carácter del alumno pasar una materia. Cuando en realidad, claro, en esto también, sin duda alguna, mucha culpa tienen los modelos educativos que están basados en una calificación, ¿no? Aquí cuando en realidad los modelos educativos, por ejemplo, para proponer una enseñanza matemática debería estar apoyada en
la pregunta, ¿por qué enseñas matemáticas? Y la respuesta es, no quiero que seas matemático, lo que sí quiero es que pienses de manera ordenada, que tengas modelos de pensamiento abstractos lo suficientemente muy bien estructurados, que tengan una secuencia, que te puedan dar relaciones causa-consecuencia, que aprendas a valorar, que aprendas a evaluar, a calificar, a interpretar valores, a interpretar estos datos para tomar decisiones. Ah, bueno, ahí sí para que vean, la cosa ya cambió. Y entonces el tratar de resolver una ecuación ya no es nada más de que, si está sumando pasa restando y que se está multiplicando pasa dividiendo. Eso cambia, porque entonces en lugar de ser una cuestión solamente operativa, le da sentido, por ejemplo, a la matemática, ¿no? Extrapolando esta idea, es que precisamente es donde nace todo el discurso hacia el modelo nociológico. No, ahí está, sí. Perdón, pero mientras uno le pica al micrófono, fíjate que esto que estás comentando me lleva un poco al texto en donde se recupera esta visión de Edgar Morin, ¿no? En cuanto a señalar la necesidad de fomentar el pensamiento complejo en los individuos, en los sujetos. Porque cuando nosotros estamos en estos procesos intelectuales, en la medida en que vamos generando un hábito para pensar distinto, para buscar otras alternativas, para resolver de una forma diferente las problemáticas que enfrentamos. No importa si estas problemáticas son matemáticas o es cuánto me voy a gastar este mes. Finalmente, el ser humano frente a un evento como es una problemática a resolver, trata de simplificar, ¿no? Va como directamente a este es el punto y simplifico. Cuando la oportunidad que tenemos es abrirnos, tener una visión mucho más amplia sobre qué es esa problemática y de qué maneras, yo digo escenarios, de qué maneras podemos resolverla o intentar resolver. Y entonces, estos procesos de los que habla Edgar Morin, como la selección, la jerarquización, la separación, que vendríamos a hacer el análisis, la síntesis, ¿no? La inferencia, que nos lleva a visualizar de una manera mucho más integral aquello a lo que nos estamos enfrentando. Todo esto se ha venido reduciendo, a ver si valga la expresión, hay un reduccionismo del pensamiento para volverlo estrictamente pragmático, ¿no? Entonces B, se acabó. Ya no pienso más, ya no me doy la oportunidad, porque además hay otro elemento que interviene y que yo creo que ese es un aspecto que pudiera en cierto momento abordarse en otro momento o en otro libro, doctor, que es, y que es cómo el contexto influye en esta visión que tenemos de las cosas. Es decir, si yo enfrento una problemática, por mínima que ésta sea, el contexto tiene un peso específico en mí para poder decidir qué solución tomo. Y esto ocurre igual quizá con los problemas matemáticos. Bueno, tú que eres experto en el área, yo no, así es que si digo algo que está mal, por favor, usted me corrige. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando le estás enseñando a un niño a hacer un problema, desarrollar un problema o hacer una operación? Básicamente lo que nosotros estamos haciendo en la forma tradicional, ya no me refiero a si es escuela o no, de forma tradicional como lo pensamos, es ir paso por paso, ¿no? Bueno, es primero el paso 1, después el 2 y después el 3. Y a veces encontramos individuos que pasan del 1 al 4 y uno dice, no, espérame. Ve paso por paso, por favor. Eso que parece una cosa tan simple es verdaderamente compleja porque nos obliga a detenernos en la reflexión, en el análisis de
qué es, qué necesito, para qué lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Y eso se conecta muy bien con esto que también tú acabas de mencionar hace un ratito, que es la metacognición. Sí. Ser consciente de qué pienso y cómo lo pienso, de qué aprendo, para qué sirve, cómo lo estoy aprendiendo, es un paso maravilloso para que esta organización que tenemos en nuestra cabeza de las cosas pueda tomar una dimensión diferente. Y entonces ahí es donde nosotros podemos apoyarnos de distintas herramientas. Y esa herramienta para mí, herramienta proceso, digámoslo así, podría ser esa metacognición, ese estar consciente de qué hago, sin olvidarnos que como seres vivos, como seres pensantes, pero también como seres sintientes, va a generar una serie de emociones, de sensaciones que también intervienen, por supuesto, en la dinámica de nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, me parece que estos elementos son básicos cuando uno habla de cómo hacemos para resolver un problema, Sí. ¿no? Y que de alguna manera en el texto, en esta visión que se tiene de generar hábitos de pensamiento, que esa es la visión que yo veo al fondo, es precisamente esa, ¿no? Genera hábitos de pensamiento que te permitan llegar a distintas conclusiones y después seleccionar o jerarquizar aquella o aquellas que consideren las idóneas, considerando el contexto, el momento y la situación en la que te encuentras. Y esto vale para matemáticas o para la vida, creo yo, ¿no? Bueno, ahí voy, entonces. Sigo Gracias, tomando nota. No, y me encanta. Sí. No, adelante, Liliana, perdón. No, nada más iba a comentar eso, que qué interesante lo que acaba de decir la doctora Conchita. Que hasta sentí que me hacía falta tener aquí un cuaderno y mi pluma para hacer todos los apuntes. Sí, Marta, dinos. No, es que es justo, o sea, yo sí la estoy apuntando, déjenme les digo, porque es muy interesante. Y es que aquí, parte de lo que mencionaba ahorita la doctora Conchita se relaciona con lo primero que dijo Martín, de esto de que el cerebro tiende a economizar. Por eso es que buscamos siempre como el camino más corto, ¿no? Entonces, como el cerebro tiende a economizar sus energías, sus procesos, cuando se establecen conexiones cerebrales y se establecen los procesos de pensamiento, se genera como un caminito. Y ese caminito es el que va a transitar siempre cuando nos enfrentamos a cierta, ¿cómo se llama esto? A cierto problema. Si ya lo resolvimos de una forma una vez, el cerebro toma el mismo caminito y lo vuelve a tomar el mismo caminito. Por eso luego dicen, ay, es que no te tropieces con la misma piedra, hablando en lenguaje coloquial. Pero no se trata de eso, es que tu cerebro aprende, incluso en lo emocional, a hacer las cosas de cierta manera. Y ahí es donde lo que mencionaba la doctora Conchita toma una relevancia súper importante. Cuando desarrollas estos hábitos de pensamiento que te permiten tener diferentes opciones, jerarquizarlas, es decir, esta es mejor que esta, tu cerebro se acostumbra a no seguir siempre el mismo camino, sino a tener verdadero pensamiento lateral, es decir, a buscar otros caminos posibles que no es necesariamente el que ya conocías y que muy probablemente te va a ayudar a salir del problema en el que estás, porque ningún problema es igual a otro, aunque la situación se parezca. Entonces, ahí es donde el modelo me parece muy interesante porque involucra el comprender estos sistemas cerebrales, el comprender cómo cada cerebro es como una huella dactilar, porque cada uno establece sus propias conexiones, cada uno aprende de una manera específica y obviamente el contexto, como decía la doctora Conchita, tiene muchísimo que ver y eso es algo que veo todos los días. O sea, si el contexto no es el adecuado, un cerebro con un potencial increíble se pierde.
es como si se disolviera, no porque no tenga ese potencial, puede ser que lo tenga y que lo siga teniendo, pero no lo usa. Y todo lo que no se usa se echa a perder. Entonces el cerebro es igual, el cerebro necesita esa parte, requiere entrenamiento, ejercicio, motivación, emoción, y requiere el mantener esto periódicamente, o sea, no dejarlo de, si ya me entrené durante mis años de escuela, ya, se acabó, ¿no? Que es lo que hace la mayoría de las personas y por eso luego nos critican a los que vivimos estudiando, pero es que es mantener nuestro cerebro en funcionamiento, es mantener nuestro cerebro vivo. Y qué importante que cuando se generan estos hábitos del pensamiento, pues generamos también vida, o sea, estamos generando una manera de mantener nuestro cerebro funcional, vivo, coherente, o sea, completo, sin tener este deterioro que va a surgir cuando uno va envejeciendo, siempre hay un deterioro, pero no va a ser tan tremendo como lo he visto en algunas personas que dejan de ejercitar su mente. Y dices, wow, o sea, ¿hasta qué punto se puede llegar? O sea, es que esto da para hablar por horas de todo, o sea. Fíjate que una cuestión que cuando me han preguntado, bueno, ok, ¿qué podemos hacer para poder ejercitar el cerebro, ¿no? Vamos a suponer que no tengo yo una práctica, no tengo yo un hábito común. Claro, me gusta el ajedrez, lo que sea, pero ¿qué puedo yo hacer para que el ejercicio, para que mi cerebro se ejercite? Y una recomendación que siempre doy es que hay que aprender a romper con ideas preconcebidas. El aprender a romper con la idea preconcebida es un ejercicio intelectual complejo, porque sobre esta idea de que, no sé, desde el hecho de que la ruta que tomo normalmente del trabajo a la casa es la ruta más rápida, es en sí una idea preconcebida. Cuando empiezas a trazar en tu mente una ruta distinta, estás haciendo un ejercicio visual donde todo tu almacén episódico está recordando nuevas calles, nuevas casas, nuevos comercios. Y esto necesariamente está haciendo un nuevo ejercicio intelectual. Un pequeño caso, un pequeño ejemplo como que puede más adelante llegar a convertirse en un hábito, nada más hay que tener cuidado porque puede resultar en una condición chocante. ¿Por qué lo digo? Un problema que tenemos los seres humanos es que nosotros estamos trabajando, nuestro cerebro actúa con respecto a las reacciones. Esto es, somos fenomenológicos. Nosotros tomamos decisiones de fenómenos, ¿no? Cuando en realidad muchas de las acciones, decisiones que debemos tomar más bien tienen que estar basadas en el contexto. Y el mejor ejemplo que yo puedo dar ahorita del contexto tal cual es que estas palabras que yo estoy diciendo en este momento les apuesto doble contra sencillo que cada uno de ustedes que me está escuchando las está escuchando de una manera distinta que cualquiera de los otros asistentes en esta misma reunión. Entre cuestiones de apreciación del sonido, de las variables que están alrededor de las personas que están oyéndonos, de la atención al nivel de conocimiento o el nivel de profundidad de los términos de estas palabras, cada uno lo interpreta de una manera distinta. Y entonces ese contexto, el contexto, si no se tiene bien clarificado, puede llegar, por ejemplo, a malinterpretarse y tomarse en cuenta como un fenómeno. Muchos de nuestros problemas, sobre todo emocionales, de nuestras relaciones sociales, se dan porque nosotros precisamente nos guiamos más por el fenómeno que por el contexto. Y entonces nosotros decimos, pues no sé, hoy saludé a mi compañera de trabajo, a mi compañero de trabajo, y hoy me contestó de mala gana, ¿no? Esa es mi idea, lo que estoy entendiendo como un fenómeno, cuando en realidad es una cuestión más bien de contexto, porque tal vez en un momento en que yo lo saludé no me oyó, ¿no? Él estaba en su planeta, no me oyó y yo lo estoy malinterpretando. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la manera en la que nosotros podemos ir estimulando nuestros modelos de pensamiento sin necesidad de tratar de estructurarlo como si se hace la propuesta en el libro, es primero cuestionarse si la manera en la que yo estoy haciendo las cosas son correctas, son las adecuadas. Esto es, ¿cómo puedo yo romper la idea preconcebida?
cómo es que a través de este rompimiento de la idea puedo tratar de trabajar nuevos y diseñar, o, sí, claro, resolver problemas que existen, entendiéndolos más que como un fenómeno, como una condición de contexto. Y ya con estas ideas, pues ahora sí nosotros estamos planteando un ejercicio intelectual interesante para nosotros los adultos. Claro, con los niños podemos irlos ayudando a que ellos gestionen estos ejercicios a través de buenas nuevas prácticas, ¿no? Pero nosotros los adultos, yo creo que eso es un buen inicio, indistintamente que más adelante podría hacerse precisamente el tema de lo del gimnasio intelectual, ¿no? Justamente eso te iba a preguntar, o sea, como mencionaban, todos decían hábitos, ¿no? Y quería yo preguntar eso, si había, ¿qué hábitos específicamente? O sea, si tenían nombre esos hábitos que podía yo hacer para activar todo esto que menciona, ¿no? Para ejercitar mi cerebro y todo este potencial que tengo, que justamente, o sea, ya dijiste algunos, pero eso quería preguntar si nos podrías decir más, ¿qué puedo hacer de manera casera, por decirlo así, ¿no? Yo, para Ok, poder desarrollar este potencial, ¿no? ok. Sí, claro, mira, lo primero es como tal y como lo había comentado la maestra Marta, hay que tener mucho cuidado en cuanto a permítame tantito, ahí está. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a a que las actividades que siempre hacemos, las actividades que hacemos de manera cotidiana, hacen que nuestro cerebro entre, llamémoslo de esta manera, en un estado de piloto automático. Cuando ustedes manejan, difícilmente ven el rojo y se ponen a pensar, ay, ya viene el rojo, tengo que frenar porque entonces si no choco. Eso no pasa, lo hacen automático, ¿no? Esto es, las habilidades que ustedes manejan de manera cotidiana, normal y natural, eso no es ejercicio intelectual, es el día a día y llamémoslo así, es pues con lo que nosotros vivimos, convivimos y nos sentemos a gusto. El desarrollo de las habilidades de pensamiento implican exigencia intelectual. Y la exigencia intelectual se da sobre aquello que nosotros no estamos cómodos, ¿eh? Por ejemplo, en mi caso, a mí me gustaría aprender a tocar, por ejemplo, la armónica. Y no porque no esté cómodo tocando la armónica. Me gusta la idea de tocar la armónica, pero nunca he tenido educación musical. Entonces, por ejemplo, un ejercicio intelectual de ese tipo me puede ayudar a poder enriquecer mis habilidades de pensamiento, ¿no? Aquellas personas que, por ejemplo, no les guste leer, esforzarse, darse la oportunidad de leer, de escribir. Crean, si ustedes pueden crear un cuento, una historia, desarrollar un personaje en una cuartilla, en una hoja, solamente con esas actividades simples podemos nosotros llegar a empezar a desarrollar buenas nuevas habilidades de pensamiento, insisto, de manera indistinta a cómo está en la propuesta del libro, ya que en el libro lo que hacemos es de una manera muy jerarquizada, tratar de dar precisamente una secuencia, una propuesta de secuencia para poder precisamente desarrollar las habilidades de pensamiento en cualquier edad. Sí, doctora. Sí, doctora, adelante, doctora. Es que estoy aquí a punto de interrumpir y no puedo, tengo que esperar a que el doctor Perdón, termine perdón, su doctora. disertación. Pero estamos hablando de un tema que es muy interesante, maestra Liliana, tú tocas cuáles hábitos, qué hago, cómo lo hago. Bueno, tendríamos que pensar en algún momento cómo es que se forman nuestros esquemas de pensamiento que están muy vinculados con los esquemas de comportamiento. Es decir, nosotros seguimos pasos que son registrados, organizados, jerarquizados para responder de cierta manera ante un evento X. Y cuando hablamos de, bueno, ¿qué hacer para romper con estos que se vuelven paradigmas para nosotros? No es que quizás hasta hemos escuchado, es que yo soy así, no puedo cambiar, ¿no? No es que yo así siempre he hecho las cosas, ¿cómo las voy a hacer de manera diferente? Bueno, esto tiene que ver más bien con que estos esquemas del pensamiento asociados con esquemas de comportamiento nos facilitan de alguna manera nuestras respuestas. Pero me hizo acordar, maestra Liliana, del tema de gimnasia cerebral.
¿no? Es decir, romper con estas estructuras a veces se puede llevar a cabo de manera lúdica. No necesitamos ponernos en el plan serio, ceremonioso, no. Es decir, simplemente con generar condiciones diferentes a las que estamos acostumbrados a responder de manera igual, porque ahí está el otro tema que tocaba el doctor, ¿no? Nos guiamos por el fenómeno. Entonces, ante ese fenómeno X, bueno, yo siempre respondo igual. Y cuando dejamos de ver el fenómeno y nos centramos un poquito en ¿de qué otra manera puedo yo atender esto? Bueno, ya estamos empezando a romper con ese paradigma de no puedo hacerlo. Apenas el día de ayer les cuento rápidamente un paréntesis, estando en un webinar sobre desarrollo docente. La tutora que está trabajando en el webinar dice algo que me parece interesante porque el primer módulo son herramientas tecnológicas. Bueno, a mi edad, cuando uno habla de herramientas tecnológicas, de escalofrío, ¿no? Y entonces yo dije, no, por Dios, ¿qué irán a pedir? Bueno, y ella decía algo que me pareció muy interesante. Hay que quitarnos el miedo. Otra vez, regresamos a que somos personas emocionalmente activas, ¿no? Entonces, el temor al ridículo, el temor al no poder, el temor al no saber, nos autolimita. De tal manera que, decía ella, bueno, a estos cursos ya llevan muchos cientos de personas que lo han tomado. Dice, hemos tenido docentes, hablando de docentes, hemos tenido docentes de 70 años que acabaron encantados porque dijeron, nunca me hubiera imaginado que iba a usar estas herramientas para dar clase. Es decir, rompieron con un paradigma. No puedo. Y yo creo que ese es el primer paradigma que tenemos que romper en lo general, no solamente para aprender, sino también para sentir o para comportarnos. Sí puedo. Me voy a equivocar, qué padre. El error, decía el doctor Martín en el texto, el error es una posibilidad. Es una posibilidad de aprender, de cambiar, de generar cosas nuevas. Y aunque hemos vivido en una sociedad donde el error es mal visto, ¿no? El error nos lo tachan en la libreta y nos ponen una X roja. El error me señala como persona y me dices, qué barbaridad, tú no puedes y no sabes. Bueno, el error es una oportunidad de vida y de aprendizaje. Y creo que si rompemos con el paradigma del no puedo y si cometo errores, qué padre, porque eso es lo que me va a permitir crecer, estamos dando un primer paso mental para enfrentarnos de manera distinta a la complejidad de nuestras tareas y de nuestras acciones cotidianas y después las escolares, de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí va, sigo anotando. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Maestra Marta, ¿querías opinar? Ah, ya. Sí, perdón, es que andaba buscando mi mouse, que mi gato decidió venir a acostarse aquí en mi mesa y obviamente pisó el mouse y no hay manera, pero ya quedó. Entonces, ahorita que hablaban del error, bueno, que hablaba la doctora Conchita del error, me viene a la mente es como mamá de una adolescente que recién entró a la adolescencia, todavía el año pasado, todavía en pandemia, estaba en la infancia, en la pubertad. Pues me la paso viendo películas con él de todo tipo. Y hay una película infantil que habla de la importancia del error, justamente. Me quedó muy grabada una escena en donde es la familia del futuro, habla de un inventor, en donde está la familia sentados y un niño se equivoca
Y en lugar de todos criticarlo porque se equivocó, todos lo felicitan y le dicen, qué manera de fallar. Excelente forma de equivocar. Muy bien, has descubierto que así no es. Ahora falta descubrir cómo sí es. Y entonces la percepción del error en ese momento te cambia totalmente. Bueno, cuando ves la película desde un ángulo del pensamiento complejo, si la ves nada más así como que, pues ahí está, dices, ay, ¿por qué le aplauden el error? Pero no es eso, sino que realmente ese cambio de paradigma que quedó ahí es muy fuerte, porque ves el impacto que puede tener en la vida de una persona un cambio paradigmático tan pequeño, ¿no? Mis mascotas dando lata, perdón. Ese es otro cambio paradigmático que tengo que decir. En mi mente no pasa nada porque las mascotas son mascotas. Entonces, a partir de ese cambio paradigmático tan pequeño, se logra un cambio profundo en la vida del personaje, que también se logra en la vida de las personas. Y es algo que me encanta el modelo que presenta el doctor Martín en su libro, que cuando abre esa ventana, cuando dice se pueden equivocar y no pasa nada, viene a ser realmente revolucionario. No porque sea el primero que lo dice, porque sí ha habido otros que lo han dicho, sino por la manera en que lo plantea dentro de su modelo. O sea, parte de desarrollar estas habilidades del pensamiento, parte de desarrollar estos patrones, estas nuevas hábitos de pensar, es incluir en tus hábitos el que no pasa nada cuando te equivocas, o más bien el que pasa mucho, pero no necesariamente es malo, ¿no? Que puedes aprender y aprovechar el error de una manera para crecer, para aprender, para cambiar. El error incluso te puede ayudar a eliminar el miedo, como decía la doctora. Si no tengo miedo al error, entonces, pues puedo quitarme el miedo. O sea, viene toda esa parte. Si no tengo miedo al error, no hay miedo al ridículo. Es con el ridículo. Si no tengo miedo al error, no hay miedo a nada. O sea, a nada en este sentido, ¿no? Del aprendizaje. Entonces, cuando eso lo trasladas al crecimiento de los pequeños, o sea, a esta parte de ver cómo un ser humano va desarrollándose, creciendo, aprendiendo, y le trasladas ese aprendizaje desde pequeño, tienes al final un ser humano que es capaz de hacer casi cualquier cosa. Porque no tiene miedo de equivocarse, porque tiene un pensamiento complejo, porque logra que su pensamiento paradigmático logra identificarlo, que es a veces muy difícil. O sea, no lo cambies porque no lo identificas, no lo ves, ¿no? Logra identificar su pensamiento paradigmático y obviamente puede y tiene las herramientas para transformarlo en otra cosa. O sea, esa es una de las cosas que me enamoró del libro cuando lo vi también, o sea, y del modelo en general. Es que dije, wow, o sea, todo el potencial que hay en los niños que se puede empujar para que realmente haga, pues florezca, vamos, crezca, se desarrolle, ¿no? Es una parte que a mí me apasiona un montón. Por eso ven que me emociono, es esa parte de la emoción que decían, ¿no? Todo pensamiento trae emoción. Entonces, pero es que es real, o sea, es algo que en lo personal a mí me impactó muchísimo y me gustó encontrarlo, porque cada vez es más difícil encontrarlo, me gustó encontrarlo en un libro que proporciona un modelo para transformar el pensamiento del ser humano. Me gustó mucho, ¿no? Fíjate que me gustaría aquí hacer un comentario que creo que es pertinente, una anécdota, porque precisamente retomando lo que ustedes dos acaban de comentar, el tema de la composición, por ejemplo, de la emoción asociada a la toma de decisiones, puede llevar, por ejemplo, a que como seres humanos tengamos miedo, ¿no? Entonces, hace, no sé, como un mes, 2 meses, estaba yo mostrando la plataforma de Skepsi en un torneo de ajedrez y un niño, bueno, un joven más bien, se acercó a hacer la dinámica, pidió una de matemáticas y cuando empieza a hacerla, cuando se equivocó de inmediato,
tuvo la reacción de rechazo, ¿no? Aquella reacción que sabemos que es la reacción ante un castigo. Y en ese momento dijo, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Y yo estaba junto con él y le dije, pero no te preocupes, de hecho la plataforma está hecha para que te equivoques. La idea es precisamente de que tú aprendas del error y que con esto tú puedas enriquecer tu experiencia de vida. En ese momento el joven dijo, no, yo no quiero nada, pero se acercó a la mamá y me pidió los datos. El caso es que entró a curso y hace poco yo platiqué con su mamá y me decía de que precisamente ya la psicóloga le había mencionado que los ejercicios que había estado haciendo con Skepsi le facilitaban mucho y que había notado gran avance en él, porque efectivamente la idea de haber aprendido que equivocarse pues es una condición bastante normal, natural, humana, y que además es un muy buen calibrador cerebral, pues vaya, eso son ideas bastante potentes que precisamente dan buenas características para que se enriquezca, insisto, la experiencia humana. En este caso, incluso, yo quiero aquí manifestar de manera muy clara que esta idea del error no es de Martín Ochoa. De hecho, la Skepsi y el libro en sí, la propuesta de cómo nosotros podemos mejorar nuestros modelos de pensamiento, insisto, está apoyado también en neurocientíficos. Y en este caso, el doctor de Naed menciona 4 pilares esenciales, ¿no? Que el primero es la atención, para que nosotros podemos aprender, porque esos son los pilares que menciona para aprender. El primero es la atención, el segundo precisamente tiene que ver con el reto, tiene que ser elementos retadores, el tercero tiene que ver con el argumento del error y finalmente con la recuperación, el descanso cerebral, ¿no? Entonces esto, bueno, claro, es un disclaimer porque no quiero que llevarme un mérito que no es mío. Sin embargo, absolutamente sí, lo apropiamos para poder integrarlo a esta idea de cómo a través precisamente de del desarrollo de las prácticas cotidianas, en donde se incluyan, por ejemplo, estos 4 pilares que estoy mencionando, absolutamente sí, van a mejorar los modelos de pensamiento. La idea de que se hable de que nosotros podemos ir rompiendo precisamente con estas ideas del miedo y de cómo es que todas las decisiones están acompañadas de las emociones, también van a formar más adelante adultos integrales y más fuertes. La doctora Conchita incluso puede hablar de N anécdotas, porque pues la conozco muy bien, de cómo es que las emociones afectan a un adulto y cómo este adulto toma malas decisiones, por ejemplo, sentimentales, precisamente porque no supo modelar o controlar, no sé, por ejemplo, el carácter o la toma de decisiones, etcétera. Dentro de la propuesta del libro está precisamente el hecho de que por esto es muy importante no olvidar el enfoque emocional. El enfoque emocional es una amalgama necesaria de todo lo demás, porque al final del día el ser humano toma decisiones emocionales y de nada sirve el conocimiento, de nada sirve la habilidad intelectual si es que estas decisiones no están tomadas considerando, por ejemplo, tu catálogo ético, la moral social, la moral de la organización donde estás formando parte, y también de nada sirve si todo esto no tiene un sentido, porque es al final del día el ser humano una cuestión muy personal, es tratar de encontrarle sentido a su vida. Sí, adelante, doctora. Oigan, pero... sí, Perdón, doctora, perdón. sí, doctora. No, Lili, No, perdón, es está que bien, no te vi, doctora. por eso dije, no, perdón. No, no te preocupes. A ver, doctora, díganos. Liliana, algo ibas a comentar, adelante. No, está bien, la escuchamos. O sea, lo mío es rápido. Gracias. Bueno, cosas aquí que quiero retomar de lo que dice el doctor Martín. El tema de las emociones, pues claro que es importantísimo, ¿no? Fundamental en la vida de las personas, sin importar la edad. Y cuando este tema de sin importar la edad me lleva a otro enlace, que es cómo en el texto en algún momento nos hablan de de la taxonomía de Marsal y nos dicen, a ver, estas actividades pueden estar vinculadas, organizadas, desarrolladas
considerando precisamente el nivel de desarrollo cognitivo del sujeto. Y quiero conectar esto con el ejemplo que nos daba el doctor Martín, en el sentido de, a veces nosotros podemos tener una edad cronológica, pero esa no necesariamente corresponde, valga la expresión, con nuestra edad mental. Ni tampoco necesariamente corresponde con el nivel cognitivo alcanzado. En mi práctica profesional, yo quiero comentarles que mi deformación profesional es la psicología. Entonces, bueno, he visto muchas cosas, pero cuando se trata de niños, fíjense que algo que yo he observado a lo largo de mi práctica es que cuando un niño tiene problemas, por ejemplo, motrices o de aprendizaje o de desarrollo, yo suelo empezar trabajando con él con cosas que pertenecen, y digo cosas, ahorita explico, a un nivel anterior. Por ejemplo, ¿cómo nosotros en la escuela básicamente nos enseñan cosas? Sobre todo el tema de la motricidad, que es tan importante para el desarrollo de la escritura, de la lectoescritura. Y entonces uno espera que el niño tome lápiz, escriba de cierta manera, ¿no? Haga ciertos ejercicios. Y cuando eso no se presenta, bueno, inmediatamente hay un tache de, hay un retraso, está mal, algo sucede. Bueno, ante eso y para no hacer extenso este comentario, es empezar desde el principio, valga la expresión. ¿Cómo empiezo desde el principio? Pues rasga, ¿no? Volea, clasifica, organiza, ordena, porque esto es lo que le va a permitir ir adquiriendo paulatinamente ese nivel que se espera que tuviera en este otro. Esto, cuando el doctor está hablando de este joven y comete el error, ¿no? Y se echa para atrás, yo inmediatamente, así pasó como rayo esta idea de, wow, él tiene la oportunidad de regresar un poco para afinar o afirmar su proceso de desarrollo cognitivo. No importa que tenga 15, si él lo que necesita es afirmar previas situaciones, previo desarrollo cognitivo, que quizá no está cuando ahora se necesita. Este discurso y este ejemplo quiero que me sirva sobre todo para encontrar sentido cuando hablamos de cómo un modelo como el que presenta el doctor en el libro integra una serie de elementos que nos pueden llevar a recuperar precisamente eso que está allá atrás, al que no le dimos sentido. ¿Qué dicen muchas mamás cuando van sus niños al jardín, no? O al kinder. Ay, pero sí va a ir a jugar. Claro, y qué bueno que juega, porque es a través del juego como él puede generar muchas otras destrezas y habilidades. Pero sobre todo quiero recuperar esto en el sentido de ir problematizando, puede ser a cierta edad, pero recontextualizando esto y que ese sujeto entienda por qué está empezando de A cuando se espera que empiece de X, es la posibilidad de que nos centremos en nosotros y digamos, wow, ya entiendo ahora por qué tal cosa no me salía. Es decir, comprender lo que hacemos es un proceso muy complejo que requiere de muchas habilidades, ¿no? Sí, de la atención, sí, de la retroalimentación, pero sobre todo, creo yo que aquí hay un elemento importante que no podemos perder de vista. Darnos un tiempo de reflexión. Cuando las personas tenemos un momentito para la reflexión, decimos, oh,
ya entendí cómo. Cuando hay eureka, bueno, quiere decir que algo se transformó allá adentro y va a cambiar, necesariamente. Hay un principio en psicología que dice que un juego que es descubierto no puede ser jugado de la misma manera. Si yo ya descubrí qué es o dónde está, dónde es mi problema recurrente, ahí es donde precisamente está la oportunidad para romper con esto y dar el siguiente paso. Así es que gracias por ponernos a platicar de este tema, doctor. Bueno, ya me voy a callar. Juro que ya. Ay, no. Pues, ¿qué creen? Que está súper interesante la charla y la verdad es que da para que nos quedemos otra hora, pero tenemos la mala noticia de que el tiempo se nos ha agotado. Pero sí me gustaría cerrar preguntándole al doctor Martín a dónde corremos por el libro, porque yo creo que todos los que estamos aquí en la charla queremos leerlo completo. Entonces, si nos dices dónde podemos adquirir nuestro libro, porque seguramente se interesan aquí nuestros invitados y los que nos acompañan. Ay, doctor. Muchas gracias por la pregunta, porque sí es cierto, estamos hablando del libro, ay, luego, ¿dónde se Exacto, compra? exacto. Ey, sí es cierto. Bueno, evidentemente en Amazon, aquí ustedes pueden ver el libro, la portada es Cómo mejorar tu modelo de pensamiento, es una portada bastante bonita que nos hizo el favor, Karen, de hacerlo. Y que, pues sí, como ya mencionamos también, es un libro que la corrección de estilo está hecha por la maestra Marta. Muchos de estos fundamentos teóricos han estado revisados previamente también con la doctora Conchita. Llamémoslo de esta manera, es un ejercicio intelectual que viene con mi firma, pero que está acompañado de grandes personas. Al igual de, como decía Galileo, yo me he podido parar sobre los hombros de gigantes y esto es lo que ha sido uno de esos resultados. Y bueno, pues por supuesto que yo recomiendo que lo lean, que lo pongan en práctica, que lo difundan. Es un libro que puede ayudar mucho. ¿Saben sobre todo a qué? A cambiar las maneras actuales de los distintos modelos de pensamiento de nuestras generaciones. Si nosotros hacemos la invitación de que los modelos educativos empiecen a cuestionarse cómo pensamos y hacemos que nuestros hijos empiecen a practicar hábitos de pensamiento saludables, tal y como están propuestos en el libro, seguramente vamos a tener nuevas buenas generaciones que no vayan a cometer los errores que nosotros cometimos y que lógicamente nos llevará a campos, pues yo creo que en explorados mucho más empáticos, más cercanos a la gente, más cercanos a este mundo, más cercanos a nuestra naturaleza y a nuestra humanidad. No sé si quieren decir algo final, unas últimas palabras, doctora Conchita, maestra Marta, y luego tú, Lili, cierras, por favor, yo ya me callo. Sí, Yo sí. solamente para decir gracias por la invitación y por el placer de acompañarte en este momento y decirle a nuestros invitados, por favor, busquen Skepsi. Acérquense a esta página, a este modelo, a este trabajo que ha hecho el doctor Martín, porque tiene en el fondo una gran calidad humana. No hablo solamente de las tareas y de las actividades, sino que está pensado precisamente con esa calidad humana y con esa visión de todos podemos mejorar. Empecemos por los chicos. Gracias, doctor. Con esto me despido. Gracias, doctora Conchita, por acompañarnos y por todo lo que nos instruyó el día de hoy. Y vamos a despedirnos de la maestra Marta Rebolledo. Pues muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Es que realmente ha sido una delicia poder platicar con el doctor Martín y con la doctora Conchita. Mis respetos, doctora, qué amable
hace todo, qué bonito lo explica y qué humano lo presenta. A mí me encantó poder platicar con ustedes, poder platicar con el doctor Martín, por supuesto, sobre este libro. Desde que conocí el libro, el proyecto Skepsi, lo que más a mí me atrapó, la razón por la que me subí al barco, por decirlo de alguna manera, es justamente parte de lo que mencionaba la maestra, la doctora Conchita, que es la parte humana, pero digamos que pude vislumbrar el potencial. Y entonces dije, wow, o sea, aquí hay una herramienta increíble para desarrollar el potencial que nuestros chicos tienen, el que nosotros mismos tenemos, porque realmente incluso les invito de verdad a adquirir el libro y a leerlo, porque te cambia mucho la manera de abordar los problemas cotidianos, la manera de ver las cosas, pero sobre todo dije, me emociona que sea el resultado de una investigación que pudo llevarse a la práctica en México, que es algo que es difícil en este país y que pueda ser desarrollado, creado, presentado y llevado hacia afuera de la institución educativa donde fue elaborado, o sea, que realmente se lleve hacia la sociedad, para mí fue lo mejor del mundo, porque también muestra el potencial que tenemos como país, o sea, tenemos un gran potencial en investigación, tenemos un gran potencial en inteligencia de muchos tipos, o en inteligencias deberíamos decir, y aquí está mostrado un pequeño ejemplo que para mí es la base fundamental de un cambio paradigmático. O sea, eso es lo que yo veo en el libro y eso es lo que yo veo en Skepsi, y muchas gracias por invitarme a estar y a compartir con ustedes, y ya me despido porque yo puedo hablar 3 horas más. Entonces, muchas gracias. No, pues gracias a vos. Un placer, como dice Marta, escuchar a la doctora, qué barbaridad. Ahí me pasas después su contacto, Martín, porque Claro. de Marta también me encanta escucharla, pero ya tengo su contacto, gracias a Dios, la conozco hace un tiempo y la verdad es que ha sido una inspiración, una guía, todo para muchas cosas que he hecho como mamá homeschooler y con mis hijas, que ahora ya la grande está en la universidad, y todo lo que he aprendido de Marta, pues le agradezco. Por ahora me vas a pasar el de la doctora Conchita porque hay mucho que aprender. Y gracias por acompañarnos a las dos, ha sido un placer escucharlas. Y nada más tengo así como 2 últimas preguntas antes de despedirnos, Martín. ¿A quién está dirigido este libro? O sea, ¿quién lo puede comprar? ¿Quién sea? ¿Solo especialistas? ¿Solo pedagogos? ¿O las mamás también lo podemos comprar? ¿O quién puede Para comprar el todos. libro? Y la segunda pregunta es, ¿solo está en formato Kindle? Porque vi la pantalla que nos pusiste, ¿solo está en ese formato, no está en impreso, para que los que nos escuchan sepan? Ok, gracias. De hecho, la manera en la que está redactada traté de ser lo más eh, aterrizado posible. Todos pueden leerlo. De hecho, en conjunto también con la maestra Marta estamos desarrollando actualmente un proyecto en donde este libro también se trata de llevar a otro nivel más de aplicación precisamente para la comunidad de homeschool. Ese es un proyecto que todavía estamos trabajando. Pero sí, absolutamente, aunque vean aquí que está dirigido, que el libro de ciencia y matemáticas, lo puse ahí para que sea el libro más vendido de la categoría, porque como nadie compra libros de matemáticas, dije, este sí se vende, aunque sea de a 2, y ya con eso ya somos los que más lo Ok, compran. ok, Ese ok. es un punto, ¿no? Y va a estar en formato físico. Ahorita estamos ya en las pruebas de impresión. Va a estar también en formato físico, también vendido a través de la plataforma de Amazon, en donde bueno, evidentemente, pues es una cuestión de compra en línea. Evidentemente, la mejor propuesta es que lo lean y lo puedan transmitir. Hay muchos proyectos que están detrás de esta idea de desarrollar habilidades de pensamiento, y yo espero que conforme va pasando el tiempo, pues se vaya enriqueciendo la idea. Antes, fíjate que también me gustaría pues agradecerles a quienes nos acompañaron, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que están con nosotros. Veo aquí a Dagoberto, a Alicia, a Eugenia, a Mónica.
Veo que también Marlene se está integrando con nosotros, a García. Entonces, a todos ustedes, gracias por dedicarnos este tiempo. Es en lo personal, yo les manifiesto mi amplio agradecimiento porque gracias a ustedes es que este tipo de esfuerzos son posibles. Entonces, pues muchas gracias. Y Lili, pues tú como maestra de ceremonias, Pues evidentemente, el mejor de mis reconocimientos. Gracias mil y ya. gracias, Queda gracias a todo todos a los tu, que nos a tu, acompañaron, también a los que se conectaron en Facebook también. Y pueden seguir en redes sociales a Martín Ochoa. Skepsi también lo pueden seguir en gracias. Facebook, lo pueden encontrar en su página web skepsi.com.mx, ¿sí? Es Y skepsi.com.mx con sigan S. en las redes Skepsi. sociales Skepsi con S. Ajá. Pueden seguir también a Marta Rebolledo en sus redes sociales, todo lo que tiene también para compartirnos. La doctora Conchita, no sé si Bueno, esté en redes ella sí tiene sociales. redes, pero bueno, yo lo que sí pienso es ponerla cuando suba el video de YouTube, lógicamente pongo las redes, entonces si me autoriza la doctora Conchita, claro que voy a poner el Facebook de la doctora Conchita, para que le hagan Sí, algunas hay preguntas, muchísimo. consultas, quejas, Claro, etcétera. así es. Hay muchísimo que aprender de todos ustedes, entonces pueden seguir las redes sociales y sigan a Skepsi, inscriban a sus hijos a Skepsi, que está padrísimo, yo también ya lo vi cómo funciona y pues muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima charla sobre los trabajos de todos ellos. Gracias a Muchas todos. gracias a todos, gracias Eugenia, también ahorita nos escribió, que les vaya muy bien a todos, hasta pronto. Aquí sigo, doctor, mientras Estoy están tratando de quitar la grabación.